Un cordial saludo para todos. Nos reunimos para hacer la lección divina para este 14º domingo del tiempo ordinario del ciclo A. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura, la cual tomamos del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Mateo 11, 25-30. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce bien sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Continuamos con el segundo paso, que es la meditación. En los domingos anteriores, la liturgia nos invitó a meditar en fragmentos del capítulo 10 de Mateo, el discurso que enmarca la propuesta apostólica y discipular que nos hace Jesús. Luego de esta exposición vocacional y misionera, la liturgia hace un salto grande, que es el vacío, que parte del capítulo 11, los versículos del 1 al 24, donde Jesús aplica la misión en las ciudades de los judíos. Y al escuchar las señales, Juan Bautista manda a preguntar si Jesús en efecto es o no el Mesías esperado. A lo que Jesús manda su respuesta, que no son solo palabras, sino obras. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Luego, Jesús exalta a Juan como el más grande nacido de mujer, en quien está el espíritu de Elías, que ha venido a preparar el sendero y el pueblo del Señor. Pero aclara que quien se haga el más pequeño será el más grande en el reino de Dios, marcando así el inicio de una nueva era. Termina la preparación iniciada en el Antiguo Testamento y se inaugura el restablecimiento del reino de Dios. Pero esta llegada está cargada de matices violentos, pues hay rechazo en los judíos, hostilidad con los paganos, los espíritus del mal acechan a los creyentes y falta fidelidad en los creyentes. Aún así, Jesús compara esta situación como los niños en las bodas o en los cantos fúnebres. Cantan pero no bailan, se lamentan y no hay llanto. Y ahí viene la crítica a la generación de Jesús, pues Juan Bautista ni comía ni bebía y lo trataban como endemoniado. Jesús come y bebe y lo llaman glotón y borracho. Y el texto culmina con los lamentos por aquellas ciudades que, escuchando el mensaje y viendo los signos, no fueron capaces de convertirse a Dios. Este es el contexto que nos sitúa en el Evangelio de este domingo. Para entender este Evangelio, luego de haber abordado el vacío litúrgico, debemos leer tres textos que en la época de Jesús eran bien conocidos. El primer texto es Eclesiástico capítulo 51, versículos del 1 al 10. Un texto precioso que muestra el himno de acción de gracias de un siervo de Dios que se ha visto auxiliado en todos los peligros que la existencia pueda provocar: perdición, traición, mentira, persecución, amenaza, homicidio, burlas, incendios, tormentas, el abismo hasta la muerte. Y este fiel descubre en su gratitud y alabanza la intervención de Dios. En hebreo, gracias es todá. Dar gracias significa reconocer que está la presencia y la actuación del otro. No es solo el gesto de agradecer, implica dar el protagonismo a la otra persona, en este caso a Dios. En este himno, el fiel reconoce que Dios escuchó el llamado, dio libertad, brindó protección, y el compromiso de este fiel es bendecir a Dios, hablar bien de Dios, comunicarlo con su vida. Este primer texto nos llama justamente a entender que las palabras pronunciadas por Jesús no eran del todo desconocidas. Jesús está atribuyendo estas palabras del eclesiástico para mostrar que el Padre es quien escucha, libera, protege y actúa. Cuatro verbos se extraen de la gratitud: escuchar, liberar, proteger y actuar. Este evangelio entonces nos invita a tener una comunicación directa con Dios.
a sentir y vivir que a Él le encanta escuchar lo que llevamos en el corazón. El Padre se deleita oyendo nuestras palabras, pero la mejor forma de demostrarlo es la libertad. Si tú no eres libre es porque quizá no has percibido que Dios oye tu clamor, pero te falta también escucharlo, verlo actuar. Una posible consecuencia de no ser libre es porque tampoco te has dejado cuidar y proteger por Dios. Si aún estás en malos pasos o tomando malas decisiones, es el momento de ver cómo Dios te quiere proteger de aquellas personas, lugares y circunstancias que te hacen daño. Cuando te liberas de esa maldad que te rodea, tus oídos y tu corazón se despejan para empezar a escuchar a Dios. Y algo bello es que cuando Dios actúa, sientes que eres capaz de muchas cosas bellas. Descubres el potencial que Dios te regaló para hacer bendición en las personas y situaciones que Dios pone en tu camino. El segundo texto que está muy ligado es Eclesiástico 24. Todo el capítulo es la expresión del elogio de la sabiduría. La sabiduría para el judío no es la virtud del buen vivir griego, no es el conocimiento acumulado moderno, no es la capacidad para resolver problemas como las competencias que invita a asumir la contemporaneidad, ni es la vanidad del medioevo por responder preguntas y acertijos. La sabiduría es la alegría que brota del Creador, es el vínculo que permite desarrollar una vida hermosa, es la expresión de una estética y una felicidad auténticas que se manifiestan en dejarse guiar por Dios, deleitarse en su santa palabra, ser guía como las nubes y el fuego en el desierto, ser el descanso que se siente en el templo de Jerusalén, ser bálsamo y vida como el agua que sale del pozo y manantial. En pocas palabras, llevar una vida encaminada en la ley de Dios, ser capaz de entrar y quedarse en el corazón de Dios para bendecir y guiar a los demás. El sabio no es el que más sabe o más comprende, es aquel cuya vida es transparente, reconoce su fragilidad y no cesa de buscar y anhelar a Dios. Es aquella persona que no provoca vergüenza, da gusto compartir con ella, dialogar con ella, ser promotores de reconciliación, reparar, pero tener la valentía de hacer lo correcto sin temer las consecuencias, anunciar lo bueno y denunciar lo malo. El sabio tiene claro que su vida consiste en agradar a Dios, serle fiel. Y el tercer texto, Proverbios capítulo 8, versículos 22 al 31, declara que antes de que todo existiera, la sabiduría fue creada desde la eternidad. Es la alegría de Dios, juega con Él en su presencia, y por ello sus frutos alegran el corazón del ser humano. Con este preámbulo, entendemos que ser sabio no dependía de un rol político ni un rol religioso, mucho menos de género o de edad, ni siquiera de estrato económico. La sabiduría de la época de Jesús no estaba relacionada con la filosofía griega ni dependía de saberes cósmicos paganos. La sabiduría es la evidencia de la presencia de Dios en la persona. El sabio es fuerte para afrontar las dificultades. Es el que agradece a Dios cada acción que realiza. Es una persona libre, vive con libertad y tranquilidad. Vive para agradar a Dios. No tiene opciones buenas y malas. El sabio tiene una sola elección, que es hacer lo que Dios quiere. No se equivoca, no porque sea perfecto, sino porque antes de hablar o actuar, ora buscando la voluntad de Dios y la pone por obra. Y lo más importante, es una persona feliz, no como una actitud emotiva, sino que es feliz porque cumple el propósito de su existencia, sabe cuál es el llamado de Dios y da sentido a su historia. El sabio tiene por cierto el actuar de Dios, y las acciones de Dios no se reconocen como un privilegio personal o un reconocimiento por los méritos. El actuar de Dios se basa en el amor, en darse y donarse por su pueblo, que está contenido en el Salmo 136. Den gracias a Dios porque es bello, porque es eterno su amor. Y cada verso termina repitiendo porque es eterno su amor. Todo lo que Dios hace en el ser humano es para demostrarle que es grande su amor, que su ternura es inmensa, que su belleza radica en su capacidad de donarse para hacer feliz la vida de su elegido, que en primer término fue su pueblo Israel, la familia de Abraham. Luego se posó en unos siervos, los jueces y profetas, y ahora en su revelación progresiva en sus hijos. Entonces cuando Jesús exclama, yo te bendigo Padre, Señor de cielo y tierra, es porque Jesús ha experimentado que en él su Padre ha hecho lo mismo que ha hecho con su pueblo. Ha liberado a quienes estaban oprimidos por el mal. Ha convocado a 12 que formarán el nuevo pacto con la humanidad.
Ha sacado de las aguas de la muerte a los moribundos y excluidos. Ha anunciado el amor paternal de Dios. Ha donado su espíritu. Ha sanado a los enfermos. Ha confrontado a los que ostentaban el poder político y religioso en Israel y en los paganos. Ha hecho ver a los ciegos. Ha hecho andar a los cojos. Ha abierto la boca a los mudos. Ha devuelto la vida a los muertos. Bendecir a Dios, entonces, no es decir palabras bonitas ni llamar la atención con textos elocuentes. Bendecirlo es hacer lo que Él ha hecho en la historia, embellecer la vida, poner como centro a la persona, gozar de la dignidad que le fue dada en la creación. Es contemplar y cuidar la naturaleza, es hacer de la existencia una verdadera oración, que la gente al olerte descubra el aroma del amor de Dios, que la gente al escucharte sepa que existe Dios, que la gente al verte vea que es posible vivir el amor de una manera feliz y radical, pues tu vida agrada y alegra al mismo Dios, y así Él querrá quedarse contigo, como la paloma que busca su nido, así Dios morará en ti. Por ello Jesús exclama que así le pareció a Dios bien revelarse a los pequeños y no a los que se creen sabios. De hecho, la palabra en griego es nepiois, que es bebés. Dios muestra su ser y su poder no a los que acumulan saberes, sino a quienes son como bebés, quienes se sienten indefensos, dependientes y confiados a Dios. Y esto no significa que Dios excluya. Él quiere habitar en todos, pero quienes son pequeños tienen su corazón más dispuesto, pues ellos saben confiar y esperar y no se atribuye ningún mérito ni ningún logro. Ahora bien, la segunda parte es realmente polémica en el contexto de Jesús, porque tristemente sectores pietistas y decoradores del Evangelio han puesto a Jesús como el bombero que salva, un juez flexible y un maestro permisivo que acepta todo acto sin consecuencias, por el verso mal interpretado que dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y han dado a entender en estas palabras una relajación moral y una falsa tranquilidad espiritual, como si Dios aceptara el mal, o peor aún, como si Él reparara los daños que conscientemente hacemos a los demás. Y esto en su contexto original no es así. Jesús en estas palabras entró en la peor pelea con los judíos de su tiempo, los confrontó para derribar todas sus creencias. Iniciamos esta contextualización con el texto de Éxodo 33, versículos del 12 al 17, cuando Moisés suplica a Dios y le pregunta por su favor mostrándole el camino. Dios le responde: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Para el judío el verdadero descanso está en caminar junto a Dios y estar con Él. Por eso el Shabbat, el sábado, es el verdadero descanso. Es el día para simplemente deleitarse escuchando la palabra, compartiendo en familia y no hacer ninguna acción porque Él merece ese momento sagrado. Muchas personas juzgan a los judíos por la lectura literal de los gestos sanadores de Jesús hechos en sábado, pero no se dan cuenta de que Él mismo está catequizando a su pueblo tratando de cambiar su mentalidad, diciéndoles que la medida del amor santificante de Dios no consiste en no hacer nada, sino en hacer mejor la vida de las personas. En segundo lugar está el texto de Deuteronomio 11, que muestra las tres fuentes del verdadero descanso: Dios, la ley y el templo. La unión con Dios es el descanso del fiel, y esto no es dejar de hacer cosas, ni se traduce en quietud o silencio, es dejar que Dios habite en todo como el centro de la vida. Para lograrlo, el segundo nivel del descanso es la observancia de la ley, pero no como un cumplimiento de normas, sino como el manual que me permite ser feliz, haciendo feliz a Dios y a los hermanos. Y para celebrar el descanso es necesario el culto, ofrecer a Dios los sacrificios y oraciones. Esta era la estructura del verdadero descanso en Israel en la época de Jesús. Cuando Jesús declara: yo les daré descanso, Jesús está quitando estos tres niveles y se los apropió, como si dijera: yo soy Dios, soy la ley y soy el culto. Y eso para los judíos de su época fue el mayor escándalo, porque para ellos ninguna persona puede atribuirse el ser Dios, eliminar el decálogo o peor aún, creerse el templo o la sinagoga. Como nos damos cuenta, el panorama para Jesús era hostil, difícil, pero para nosotros creyentes en Jesús esto trae una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que te fatiga? ¿Qué es lo que llevas que te pesa?
Cuando una persona lleva una maleta pesada, grande, exageradamente voluminosa y extenuante, no puede caminar bien. Su espalda no está derecha y su mirada siempre se dirige al suelo, porque cada paso es un dolor físico y la persona piensa más en cuidar lo que carga que en salvaguardar su vida. Una persona que vive así no es libre, no puede tomar decisiones sanas porque no mira al frente, no puede elevar sus ojos, sus pasos no son seguros. Con esta imagen entendemos entonces qué quiere decirnos Jesús con que Él nos dará descanso. Él quiere personas libres para que sepan vivir su misión, para que asuman el sentido de su existencia. Por ello deja de hacer lo que otros te piden. Deja de vivir con cargas que no te dan paz. Ve a Jesús y únete a Él, pues Él es Dios. Él te da una nueva ley que es el amor. Él es el sacerdote, víctima de altar que se entrega para perdonar tus pecados y conducirte a una eternidad hermosa. Ello implica que dediques tiempo a la oración, que leas y medites su palabra, que seas capaz de donarte a los demás, que quieras vivir la sabiduría de Dios, que seas fuerte para resistir y soportar lo que tendrás que padecer por serle fiel a Él. Por eso la palabra mansedumbre no es dejarte oprimir. La palabra manso era utilizada en el contexto romano para los caballos que se adiestran para el ejército. Son caballos fuertes, ágiles, grandes, resistentes, pero se dejan guiar por el instructor y por el soldado. La mansedumbre de Jesús es así. Él sabe su potencial, sabe quién es y lo que puede hacer, pero somete su hacer, su fuerza, su hacer a lo que quiere su Padre. Por eso ser mansos como Él implica poner la fuerza, la gallardía y los esfuerzos en pro de su reino, porque las batallas que afronta el verdadero fiel son grandes, y por eso pocos son los fieles que se resisten. Y en ese sentido, la carga de Jesús es suave y ligera, no porque sea fácil, sino porque es para personas libres y desprendidas, que no llevan el peso de un pasado doloroso, no cargan con bienes ni posiciones del presente, no transportan las expectativas de un futuro incierto. Son personas cuya libertad es vivir únicamente desde Dios y para Dios, tal como lo dice la carta de Onneto. A los cristianos se les reconoce porque aman y aman de verdad. De este modo Jesús expone una verdad fundamental y necesaria. Siempre seremos aprendices, Él siempre será el Maestro. Nunca cesará en enseñarnos, como tampoco nosotros nunca cesaremos de aprender de Él, pues es la ley hecha vida, es la letra, el mensaje, su significado y su aplicación. Y cuando vivimos como Él, no necesitamos más descanso, pues toda nuestra vida es el descanso que Dios siempre ha querido, tal como lo expresan los dos primeros capítulos del Génesis. Por todo lo anterior, Jesús culmina diciendo que su yugo es Christos, amablemente bueno y agradable, no como las cargas que imponían los fariseos que explotaban al creyente, o como sucede en sectores fanáticos que aburren y degradan la imagen de Dios, sino que su trabajo, su forma de existir, su proyecto de vida da un sentido útil, pleno y bello al fiel. Que este Evangelio nos ayude a cultivar la sabiduría de Dios, sabiendo que agradecer implica reconocer la presencia y su actuar, no llevando cargas ni trabajos excesivos, sino asumiendo el proyecto de vida de Jesús que nos hace mansos para aplicar el reino querido por el Padre Celestial. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Celestial. Padre misericordioso, al igual que tu Hijo amado, te bendecimos y te damos gracias por la inmensidad de tu amor, porque nos quieres libres y verdaderamente sabios. Ayúdanos en permitir conocerte, danos la posibilidad de que sea tu Hijo quien nos revele el conocimiento de tu presencia y el reconocimiento de tu ser y actuar en nosotros. Permítenos descansar en ti, deleitándonos en tu palabra, contemplándote en la historia, adhiriéndonos a Cristo como el sacerdote, víctima, sacrificio, altar, para que llevemos tu yugo que es suave y hermosamente llevadero. Amén. Contemplemos este Evangelio. Cierra tus ojos y vuelve a la escena del Evangelio. Escucha a Jesús. Te bendigo, Padre mío. ¿Por qué bendices a Dios hoy? Escucha a Jesús diciendo, has mostrado esto a los bebés. ¿Cómo puedo ser pequeño en la sabiduría? Escucha a Jesús que te dice, vengan a mí todos los que trabajan en exceso y sobrecargados y yo les daré descanso. ¿Qué me falta para descansar en Jesús? Asumamos nuestro compromiso de vida por medio de la acción. Acción desde Jesús. Bendigo y agradezco al Padre. Acción con Jesús. Me uno al conocimiento del Padre y del Hijo. Acción para Jesús. Me adhiero a Él para ser libre, sabio y feliz. Ahora, de forma personal o comunitaria, profundicemos el Evangelio de hoy.
Lectura, ¿qué dice el texto? Meditación, ¿qué quiere decir el texto? Oración, ¿qué le digo a Dios desde el texto? Contemplación, ¿cómo me adhiero existencialmente al texto? Acción, ¿qué debo hacer según lo encontrado en el texto? Aprovechemos esta forma de orar para profundizar y escudriñar lo que Dios nos quiere decir en el hoy de nuestra fe. Conectémonos con su amor y vivamos con autenticidad lo que hemos recibido. Culminemos la lección por medio de la Santísima Virgen María. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa entre todas la más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.